evangelístico y de la enseñanza, Vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con este estudio acerca del libro de Apocalipsis y hoy vamos a estar entregando la cuarta parte y seguimos estudiando la revelación de Dios a los hombres. Estamos en la parte introductoria, estamos analizando los versículos 1 al 3 de este capítulo 1 y hoy vamos a estar hablando de los benditos de Dios, especialmente tomado del versículo 3. En la enseñanza anterior estuvimos hablando un poco acerca de los siervos, cómo Juan se presenta ante la iglesia como siervo de Dios y estuvimos dándole un toque a esto. Vamos a continuar entonces para analizar en este pasaje que está finalizando con una triple bendición. Es una triple forma de felicidad que Dios le plantea a todo aquel que hace caso o que atiende a lo que en este versículo 3 el apóstol Juan nos está escribiendo. Leemos el versículo que dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí encontramos varias cosas que me gustaría que nosotros analizáramos. Primero, dice que la persona que lea estas palabras serán bienaventuradas, o sea, bendecidas, felices 3 veces. El lector que se menciona aquí, debemos entender, no es solamente la persona que en privado estudia la palabra, estudia el libro de Apocalipsis, sino que también se refiere a los que leen, o sea, a los que predican públicamente la palabra profética de Dios en presencia de la congregación. Aquí hay algo que debemos analizar para que entendamos bien el contexto y podemos ver que la lectura de la Escritura era el centro de cualquier culto judío. Nosotros podemos leer en algunos pasajes, como por ejemplo en Lucas capítulo 4, el versículo 6, que dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a comparar esto con lo que encontramos en Hechos capítulo 13 versículo 15, que dice: Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pero nos llama mucho la atención que en estos pasajes se menciona dándole énfasis al momento de la lectura de la palabra en medio del culto. Sobre esto vamos a ver que la Escritura se leía en las sinagogas judías a la congregación, y esto lo hacían 7 miembros normales de la misma, aunque si estaba presente algún sacerdote o levita, se le concedía el privilegio, la prioridad, para que él fuera quien dirigiera la lectura. Ahora, la iglesia cristiana adoptó esta costumbre del orden de la sinagoga y la lectura de la Escritura siguió ocupando una parte central en el culto. Justino Martín nos ha dejado la descripción más antigua de cómo era un culto de la iglesia primitiva e incluía la lectura de las memorias de los apóstoles, es decir, los evangelios. Las memorias de los apóstoles, que también se conocen como la Didaché, y los escritos de los profetas. Eso está en Justino Martín capítulo 1 verso 67. El lector llegó a ser con el tiempo un cargo oficial en la iglesia, una especie de un ministro de la iglesia. Una de las quejas de Tertuliano sobre las sectas heréticas era la manera en que una persona podía llegar demasiado pronto a un cargo sin tener la debida formación. Y escribe: así es que sucede que hoy hace uno de obispo y mañana otro. Hoy es uno diácono y mañana lector.
Tertuliano sobre la prescripción contra los herejes en la página 41. Es el que nos dice acerca de esto. Ahora, la segunda cosa que encontramos aquí es que la persona que oiga estas palabras será bendita. Haremos bien en recordar cuán gran privilegio es escuchar la palabra de Dios en nuestra propia lengua. Privilegio por el que se ha pagado un precio muy elevado. Ha habido quienes han muerto para que pudiéramos tenerlo, y el clero profesional luchó mucho tiempo para reservarlo. Hasta el día de hoy se sigue luchando para dar las escrituras en su propia lengua a todo el mundo. Así que, gracias a Dios, este esfuerzo ha permitido que la palabra de Dios sea leída en muchos lugares. Pero la tercera cosa que encontramos aquí es que no basta solamente leer y oír la palabra de Dios, sino que hay que guardarla. Y aquí se dice que el que guarde estas palabras será bendito, será bendecido, será feliz 3 veces. Oír la palabra de Dios es un privilegio, pero obedecerla es un deber. Yo diría más bien que es una obligación que nosotros tenemos como hijos de Dios. No es un cristiano verdadero el que oye la palabra y la olvida o la descuida deliberadamente. Vamos a leer allá en Mateo, para que comparemos con esto, en el capítulo 7, los versículos 24 al 27, que dicen: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, y hago énfasis aquí, y las hace, le compararé, dice el Señor, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no las guarda, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y vinieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Aquí hay 2 lugares en donde se está edificando la casa, tanto del hombre prudente como el hombre insensato. La casa del hombre prudente dice que se está edificando sobre la roca, pero la casa del hombre insensato se está edificando sobre la arena. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las pruebas de esta vida, la casa del hombre prudente, que es el que hace la palabra de Dios, el que la guarda, el que la practica, dice que esa casa permanece. Así es la vida del cristiano que vive conforme a la voluntad de Dios y practica, guarda, pone por obra aquello que Dios le dice que debe vivir. Pero, por el contrario, el hombre insensato, la misma palabra te lo dice, insensato, es un hombre que no está fundamentando su vida sobre la palabra de Dios, sino que está llevando su vida como a él le place, como a él le parece, pero cuando vienen las tempestades y las lluvias y los ríos, los vientos, cuando vienen las pruebas que pegan contra él, cae y dice que grande es su ruina. Esto es mucho más relevante porque el tiempo está corto, dice Juan en este versículo 3. O sea, es tan necesario que nosotros pongamos atención a estas 3 cosas, porque el tiempo está cerca, es corto, pronto. En cualquier momento, estas cosas de las que Él va a estar hablándonos durante el transcurrir de todo este libro, son cosas que van a suceder pronto. Dice, el tiempo del cumplimiento está cercano. En el versículo 3 lo leemos así, porque el tiempo está cerca. La iglesia original vivía en la expectación de la segunda venida de Jesucristo, y esa expectativa era la base de la esperanza en la adversidad y de la constante llamada a mantenerse alerta. Totalmente aparte de eso, nadie sabe cuándo recibirá la llamada para salir de este mundo. En cualquier momento puede suceder. Y para encontrarse con Dios con confianza, se ha de añadir al escuchar con el oído y obedecer con toda la vida.
Así que vamos a continuar con esta parte de los que son bendecidos con los benditos, pero lo haremos en la próxima parte de este estudio. Dios se les bendiga. Esta serie continuará.